Si habéis visto el post en el grupo de iglesia, A mi manera, ese es el título, A mi manera, ¿no? ¿Cómo va a predicar? A mi manera. Cada uno lo vamos a hacer a nuestra manera. No es tampoco un guiño a Frank Sinatra, que ya sabéis que fue el autor de esta canción, ¿no? My Way. Vive canta la canción de A mi manera, como la canta Rafael un poco, ¿vale? Porque no se trata de eso. Simplemente es el título que tiene relación con el pasaje que esta mañana vamos a leer. La canción de Frank Sinatra, la de A mi manera, My Way, en resumidas cuentas es una recopilación de su vida, ¿no? De la vida que él ha vivido durante los años que él tenía cuando escribió esa canción, cuando compuso esa canción. Y recordáis que decía: amé, soñé, reí, canté y caminé a mi manera, ¿no? Un poco reivindicando que él vivió la vida pues como quiso vivirla, ¿no? En los momentos de disfrute, voy a quitar así, lo cogí un poquillo, ¿vale? En los momentos de disfrute y en los momentos más tristes, dice: yo lo viví todo a mi manera. Y es cierto que cada uno, de manera individual, pues vivimos nuestra vida a nuestra manera, ¿no? Pero aplicando eso, aprovechando ese título para el mensaje que quiero traer en esta mañana, vemos en la Biblia ejemplos bíblicos de hombres y de mujeres que quisieron vivir la vida piadosa o cristiana a su manera, y que fracasaron. De que la vida cristiana, la vida piadosa, no se vive a mi manera. Y si no se vive a nuestra manera, es porque en la Biblia hay patrones de conducta, maneras de enfrentar la vida que nos llevan precisamente a vivir una vida que agrada al Señor, ¿no? Y es por eso que le he puesto ese título de A mi manera. Y el pasaje que quiero traer delante de vosotros, para que meditemos juntos, está en el Antiguo Testamento. Yo sé que muchas veces extraer enseñanzas del Antiguo Testamento pues puede ser un poco complicado, porque las circunstancias eran muy alejadas de nuestra realidad, pero la cuestión es, lo que dice Pablo escribiendo a los romanos, que las cosas que se escribieron para nosotros, para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para que por medio de la paciencia, pues aprendamos también cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Y aprendamos en cabeza ajena, en este caso, sobre lo que tenemos que aprender. Primero, el libro de las Crónicas, capítulo 13. Primero de Crónicas, capítulo 13. También se encuentra en segundo de Samuel, capítulo 6, pero creo que el pasaje de primero de Crónicas, o primera parte de Crónicas, es más completo, así que he decidido usar este de aquí. Voy a leer todo el capítulo, ¿vale? Los 14 versículos que tiene el capítulo de primero de Crónicas 13, y lo voy a ir segmentando, ¿vale? No vamos a leer el capítulo entero, lo vamos a segmentar para ir sacando enseñanzas de este capítulo tan interesante. La situación es que David ya ha sido nombrado rey, bueno, fue nombrado rey, pero ya compone su ejército, y uno de los primeros propósitos, uno de los primeros proyectos de David fue este. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Un aplauso para David. Bueno, vamos a hacer un aplauso para David, ¿no? Recién puesto ya para gobernar,
Primer propósito. El arca está en el lugar donde no debe de estar, vamos a traerla a su sitio. Un propósito encomiable, un propósito que merece el beneplácito, como hemos visto ahí en el versículo 4, de toda la asamblea. Hay que hacerlo así, está perfecto, ¿no? Por lo tanto, hay un proyecto que David traza. El proyecto, lo vamos a llamar en esta mañana, el proyecto de David. Y ese proyecto de David era un proyecto, como veis, muy bien diseñado, ¿no? Los que estamos acostumbrados a elaborar proyectos, tenemos que ceñirnos a una serie de planes, de fines, de objetivos, de contenidos, de evaluación, de soporte económico, es decir, tenemos que elaborar una serie de variables que tenemos que manejar para elaborar un proyecto, ¿no? Para que se apruebe y para que se pueda desarrollar en condiciones. Y aquí David, aunque no se sentó con papel y bolígrafo o con un ordenador a hacer ese proyecto, pero lo que hizo fue idear ese proyecto. Un proyecto espiritual, un proyecto que tiene toda la pinta de que va a salir bien, un proyecto que sería del agrado del Señor. Además, él lo dice ahí en el versículo 2, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, ¿no? Poner al Señor en primer lugar, por lo tanto, va todo para adelante, ¿no? Y el fin, la finalidad de este proyecto era ese, que había que llevar el arca, que estaba en casa de Aminadab, había que llevarla a un lugar digno que a nivel político, a nivel religioso y a nivel estratégico fuera el lugar adecuado para tener el arca del Señor. Y él lo llama, y el cronista del libro de la crónica lo llama la ciudad de David, ¿no? Había que llevar el arca a la ciudad de David, a Jerusalén. ¿Dónde estaba el arca? El arca del pacto. Vamos a hacer un poquillo de historia, vamos a retroceder al libro del Éxodo y al libro del Levítico. El libro del Éxodo, ya sabéis que está compuesto de varias partes muy delimitadas, y una de ellas es cuando tienen que construir el tabernáculo, ¿verdad? Y le dice, pues, el tabernáculo lo construirá así, le pondrá tantas argollas, tantas cuerdas, este tipo de tela, de este color, la unirá así, etc. Todo el mobiliario del templo, del tabernáculo, cómo tenía que hacerse, de qué material debía de componerse cada uno, es decir, todo un detalle que Dios le da a Moisés para construir el tabernáculo. Y una parte del mobiliario del tabernáculo era el arca, llamada el arca del pacto, ¿verdad? Y era una caja de madera de una serie de dimensiones que ahora no nos vamos a entretener, pero esa caja llevaba unas argollas, ¿vale? Como esto se pone para las cortinas, una argolla donde se introducían unas barras, ¿vale? Y esas barras, ahora lo vamos a ver, eran para transportar el arca. El arca no podía tocarse, ¿vale? Dentro del arca ya sabéis también lo que contenía la ley, contenía la vara de Aarón y contenía el maná, ¿no? Y encima, ¿os acordáis que había encima del arca? El propiciatorio, ¿verdad? Y el propiciatorio, que era la tapa que tapaba lo que había dentro, encima tenía querubines, ¿no? Eso luego lo leéis en el libro del Éxodo, en el capítulo 25. Y ese arca había sido robada por los filisteos. Ya en la época de David hubo una serie de guerras y los filisteos se llevaron el arca, porque estaba recubierta de oro, era de madera de acacia, pero estaba recubierta completamente de oro. Tenía una serie de láminas por dentro y por fuera que la recubrían y eran completamente de oro, una pieza muy valiosa. Y los filisteos la roban, ¿vale? La toman como botín y se la llevan. Y el arca permanece alrededor de 70 años fuera de su lugar, del tabernáculo o del lugar apropiado donde el arca debía de estar. Ahora volveré sobre este tema. Ese es el fin, traer el arca, regresar el arca al lugar donde debía estar, que era con el pueblo de Israel y era custodiada por el pueblo. ¿Qué diseño le vamos a dar al plano? Según el libro de Samuel, en el capítulo 6, el segundo libro de Samuel, se nos habla de 30.000 soldados, más luego toda la gente, que dice aquí en el versículo 2,
por todas partes, que han quedado en todas las tierras de Israel, por los sacerdotes de levitas, se juntó una procesión enorme de gente. La Plaza San Francisco, el día del Viernes Santo, cuando era el Nazareno, se quedó pequeña para albergar a tantísima gente, ¿vale? Al menos 30.000 soldados, más luego todos los que se sumaron en ese evento que organiza David, un evento que iba a suponer un hito histórico en la historia de Israel, que era devolver el arca a su lugar, y por lo tanto había que hacer una procesión triunfal para celebrar ese día y celebrar ese acontecimiento, el traer el arca a su sitio. ¿Y qué van a usar? Bueno, versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto, desde un extremo de Israel, hasta la entrada de Hamad, en el otro extremo, para que trajesen el arca de Dios de Kirjat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kirjat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, tipo Rolls Royce, el mejorcito que había en la época, un carro completamente nuevo. Y Uza y Agío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Una procesión en toda regla, muy bien organizada, una procesión numerosísima para por fin celebrar que el arca, que representaba la presencia de Dios entre su pueblo, por fin iba a ser llevada al lugar a donde pertenecía, a la ciudad de David. Por lo tanto, el medio, hemos visto el fin, que era traer el arca, el diseño, por 30.000 soldados escogidos, todo el pueblo de Israel, una gran procesión, una carreta nueva, una procesión numerosa, múltiples instrumentos, aquello era una fiesta tremendísima, cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, eso inimaginable. Ni todas las procesiones de Sevilla podían llegarle a la sola de los talones a esta procesión que estaban organizando. Por lo tanto, ¿qué puede salir mal? El arca, buenos propósitos, una gran procesión, música, miles y miles de personas, decenas de miles de personas. ¿Qué puede salir mal? Mirad, antes de continuar, en el libro del Éxodo, capítulo 25, algo que ya estaba saliendo mal. Éxodo 25, 14. Le dice el Señor a Moisés, cuando tienen que construir este arca del testimonio, versículo 14, les dice, bueno, está describiendo todo lo que es el arca del testimonio a partir del versículo 10, y en el 14 dice, meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, etcétera, etcétera. Harás unas varas, meterás las varas por los anillos para llevar el arca con ellas. Las varas eran para transportar el arca de manera adecuada, tal y como el Señor lo había decidido. En el libro del Deuteronomio se dice también, me falta que lo busquéis, que en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Estas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Libro de los Números, capítulo 7, versículo 9. Pero a la división coatita no le entregó carretas, ni bueyes,
porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Varas, anillas, tribu de Leví, los coatitas que eran parte de la tribu de Leví, eran una de las familias, y hombros, no carretas, no bueyes. Y hemos leído en 1 Crónicas 13, versículo 7, llevaron el arca de Dios de la casa de Dios en un carro nuevo. ¿Qué podía salir mal? Todo salió mal. Todo salió mal. Porque el arca, dijo el Señor, que no podía transportarse en un carro. Ni dio carretas, ni dio bueyes. Dio hombros. Dio varas. Y dio anillas para transportar el arca del Señor. Así que, ¿qué podía salir mal? Pues salió todo mal. El diseño del plan, el diseño del proyecto de David, los medios que él usó, la carreta, la procesión, la música, los fines. Y hermanos, el diseño, los medios y los fines de cómo tenemos que conducirnos en la iglesia de Dios, es decir, de toda nuestra vida completa, le pertenecen a Dios. El diseño, el fin y los medios le pertenecen a Dios, no a nosotros. Y tenemos la Escritura para entender perfectamente cuáles son las demandas de Dios para nosotros. No le pertenecen ni siquiera, apurando mucho, no le pertenecen ni siquiera a la iglesia evangélica, le pertenecen a Dios. No le pertenece a la tradición de cientos de años que llevamos nosotros aquí, le pertenecen a Dios. Porque el diseño de la iglesia, el fin de la iglesia y los medios de la iglesia es el plan de Dios, es el proyecto de Dios, no es el proyecto de la iglesia evangélica en este mundo. Y estamos muy equivocados si pensamos que nosotros somos los que decidimos vivir la vida cristiana y la vida de la iglesia a mi manera, como lo quiso hacer David. Lo vamos a hacer a mi manera. Y vamos a transportar el arca a mi manera, cuando no era la manera de Dios. Cuando Pablo deja a Timoteo, dice en su primera carta, para que sepas cómo debes de conducirte en la iglesia de Dios, que es columna y fundamento de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Dios ha dejado establecido en su palabra cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. Y por lo tanto, sería conveniente, por no decir obligatorio, que tenemos que conocer la Escritura para ver qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Cómo quiere que nos conduzcamos en esta vida. Lo que pasa, versículo 9, aquí hay un pero lamentable, pero es un pero. Pero cuando llegaron a la era de Quirón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Dios, permitidme la expresión, pensaría en alguno que se pasó un poquito, ¿no? Pon en tu mente la imagen, una carreta de madera, con ruedas de madera, nueva, recién estrenada, nadie la había estrenado. El arca, los bueyes tirando de aquello, los bueyes van por el camino, pillan piedras por el camino, normalmente, aunque hubieran ido por las carreteras de Jaén, hubieran estado igual, porque están así peores que aquellos caminos, y los bueyes dicen que tropiezan. Claro, en ese traqueteo, Uza ve que el arca se está moviendo demasiado, y el arca del Señor que estamos transportando, el arca que representa la presencia de Dios, en medio de la cual Él es invocado, como hemos visto ahí, se va a caer. ¿Cuál fue la reacción de Uza? Voy a ayudar para que el arca no se caiga. Y extiende su mano para sujetar el arca. Y dice que el furor del Señor se encendió contra Uza.
Algunos miraríamos este versículo con ojos escépticos, diciendo si Uza en realidad no hizo nada malo, si estaba bien, ¿qué podía salir mal? Si estaban llevando el arca y voy a echarle una mano al arca para que no se caiga, y Dios me hiere porque he extendido mi mano al arca y muere allí delante de Dios. Qué tremendo, ¿no? Uza quería salvar la causa de Dios. Quería ayudar a Dios porque pensaba que la presencia de Dios, simbolizada en aquella arca, estaba en peligro. Y hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia que han venido muchos salvadores de Dios. Gente que quiere salvar a Dios de que la gente no atente contra su integridad, no atente contra la santidad de Dios. Y nos hemos nombrado a nosotros mismos querubines de Dios, protectores de la santidad de Dios, custodios de la santidad de Dios, para que nadie que venga atente contra la santidad de Dios. Aquí estoy yo para decir cómo hay que proteger a Dios. Y lo vamos a hacer a mi manera. Y pensamos, esta mañana Andrés lo mencionaba, y verás tú si me va a pisar el mensaje, pero bueno, has mencionado unos versículos que ahora vamos a usar. Basta de hacerle favores a Dios. ¿Estáis escuchando bien? Basta de hacerle favores a Dios. Dios no necesita de nuestros favores. ¿Entendemos esto? Muy claro, ¿verdad? Dios no necesita de mi favor. Dios no necesita de mi ayuda. Dios no necesita que yo venga a custodiar su santidad. Él sabe custodiarlo solito. Permitidme un poco la expresión así. Él sabe custodiar su santidad. Hechos 17, 24, 25, lo hemos leído esta mañana en el estudio, que Dios, dice Pablo, no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, ni Él, y si lo tenéis delante, me gustaría que lo vieseis con vuestros ojos, porque Pablo dice ahí unas cosas tremendas, ¿no? Hechos 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ya se lo dijo a Salomón en su momento. Aquí voy a poner mi presencia, pero los cielos de los cielos no pueden contener mi presencia. No podéis guardarme en un arca solamente, no podéis guardarme en un templo solamente, no podéis guardarme en una iglesia solamente. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado o servido por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no es servido por manos de hombres, como si Dios necesitara de nosotros. Como si Dios, para ser Dios, quisiera o necesitara más bien que tú y yo estemos en este lugar prestándole nuestro servicio. Y por eso es más Dios, porque yo estoy aquí prestándole mi servicio. Hemos reducido a Dios a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hemos reducido a Dios al concepto de que Él es un Dios mendigo que necesita de nosotros. Es un Dios que como yo no esté aquí, la iglesia no va a seguir. Es un Dios que como yo no preste mi servicio, esto se hunde. Es un Dios que... ¿Sabéis que eso es el estilo de los dioses griegos? Los dioses griegos eran dioses caprichosos. Y le venía el capricho, decían sus sacerdotes, le venía el capricho, y entonces necesitaban que ciertas personas hicieran ciertas cosas por esos dioses. Había que estar continuamente satisfaciendo el capricho de esos dioses. Pero Dios, nuestro Dios, que hemos visto aquí en Hechos capítulo 27, Él es Señor del cielo y de la tierra, y no necesita de nosotros. Él no es un Dios caprichoso.
No es un Dios que tengamos que estar continuamente sirviéndole porque si no se va a enfadar conmigo, o sirviéndole porque si no el reino no avanza. Gracias a mí el reino está avanzando. Solemos tener ese concepto en nuestra cabeza, ¿no? Y gracias a mí, aquí las cosas se mantienen como se mantienen. La santidad de Dios, hermanos, no se trata de gustos personales. La santidad de Dios no se trata de tradiciones heredadas. Las diversas tradiciones han venido definiendo lo que es santo y lo que no es santo. ¿Cuántos de vosotros habéis leído, lamentablemente, el libro más puro que el diamante? ¿Lo habéis leído? Uy, qué poquito. ¿Tú también lo has leído más? Yo lo leí de joven, en el pasado, y claro, con lo que caía en mi mano me lo leía. Y esta mujer, porque además es una mujer quien lo escribe, dice que, claro, a mí aquello me vino como un jarro de agua fría. Entre otras cosas que dice esta mujer, que un creyente no puede ir al cine. Decía ella, ¿no? Los libros ya tienen su anillo. No puede ir al cine porque, dice, tú podrías ponerte de rodillas en el cine para orar. Y claro, te hacen esa pregunta y dices, en el cine, ponerme de rodillas para orar. Y pues entonces no puede ir allí, ¿no? Claro, es una reducción casi absurda al punto de que se determina lo que es santo o no dependiendo de si me puedo arrodillar a orar. Es que no necesariamente me tengo que poner de rodillas para orar, es que puedo orar en mi interior, puedo estar en el cine con mi ojo cerrado orando al Señor. Pero bueno, ese argumento lo estamos que gustaba y ya está. Entonces, en aquella época, ir al cine estaba mal visto, ¿no? Usar ciertos peinados, pues está mal visto, ¿no? No llevar pendientes, comer ciertas cosas, decir ciertas cosas, hacer ciertos trabajos más santos que otros. Había un chaval creyente en España que era maestro en una escuela, daba clase en un instituto de secundaria y como parte de su servicio al Señor, el domingo también daba clase en la escuela dominical, como muchos de los que estáis aquí, que son maestros y al mismo tiempo dais clase de escuela dominical o en los estudios, lo que sea, ¿no? Y un día, en la reunión de iglesia de oración, le dicen, bueno, vamos a orar por fulanito, que es profesor de escuela dominical. Necesitamos orar por él para que tal cual. Y este hermano dijo, no quiero que oréis por mí, porque soy maestro de escuela dominical. Quiero que oréis por mí porque soy maestro. Y soy maestro en un instituto con 30 niños muy complejos, con 30 niños muy difíciles, y allí es donde tengo que dar mi testimonio. En la iglesia es muy fácil dar una escuela dominical porque estamos en nuestro ambiente, pero en un sitio hostil, donde no hay respeto, en un sitio hostil donde se enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios, es muy difícil ser maestro, decía este chico. Dice, así que si vais a orar por mí, orad porque soy maestro fuera de aquí, no dentro de la iglesia. Y es que consideramos que ciertos trabajos son más santos que otros trabajos, que ciertas cosas que uno hace para el Señor son más santas que otras cosas que hace otro hermano, ¿no? Y empezamos a comparar, y el problema está que, como lo dijeron en el concilio de Hechos capítulo 15, ¿no? Hemos puesto sobre los creyentes cargas que ni nosotros ni nuestros padres podían sobrellevar. Y el problema está en dónde ponemos los límites, en dónde pongo el límite, hasta qué longitud tiene que ser la manga. Se puede enseñar hasta aquí, hasta qué longitud tiene que ser el pelo del hombre, hasta el hombro, un poquito más arriba del hombro, y empezamos a especular, empezamos a darle vueltas a la cosa y no paramos. Y cada uno tendremos un criterio diferente, hermanos. Y definimos la santidad dependiendo de nuestros gustos personales. Y vuelvo al tema. ¿Por qué el Señor permite o hace esto que hace con Uza? ¿Por qué tiene que quitarle la vida a Uza si al fin y al cabo lo que estaba haciendo era proteger que el arca se cayera y se destrozara? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? Porque Dios, en la iglesia antigua, en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mienten, igual que mentimos todos, le quita la vida. ¿Por qué tiene que quitarle la vida? Porque si el Señor hubiera seguido actuando de la misma manera con todos los que somos mentirosos, aquí tenemos que cavar un foso debajo para ir metiendo a todos los que mentimos, ¿no? Pero no pararíamos. ¿Os digo por qué? ¿Por qué hace Dios esto? Según lo entiendo, porque Dios no iba a permitir
que una sola vez, se le faltara el respeto a su santidad, puesto que el arca estaba prohibido tocarla. Por eso debían de llevarla con varas. Dios no iba a permitir que se le faltara el respeto a su santidad, porque eso iba a suponer que la gente pensara que el tema de la santidad de Dios pues tampoco es para tanto, ¿no? Si el arca se cae y yo la toco por una vez, bueno, le hemos echado una mano a Dios. Pero es que eso daría paso a otra cosa y después el otro podría tocarla también porque le apetecía, ¿no? Y a Ananías y Zafira les pasó eso concretamente. Dios le quita la vida cuando mienten, porque Dios no iba a permitir que entre su pueblo se extendiera el rumor de que, bueno, he mentido a Dios, tampoco no ha pasado nada, ¿no? He mentido, nadie se ha dado cuenta, me han regañado, me han puesto disciplina, Pedro me ha llamado un poquillo la atención, me ha avergonzado un poco, pero no tomo los símbolos 3 meses o 4 meses, pero después no pasa nada. Dios no iba a permitir eso, que pasara eso en su iglesia. Dios no iba a permitir que se faltara el respeto a su santidad. Por eso le quita la vida a Uza, para enseñarles a los demás que si Dios dijo que el arca no se toca, el arca no se toca bajo ninguna circunstancia. Pero el arca había estado dando vueltas por medio Israel y medio Filistea. Me tomo 2 minutos, nada más. Acompáñame al primer libro de Samuel, al capítulo 4. Del capítulo 4 al capítulo 7 tenéis un poco la historia del arca del testimonio, ¿no? Cuando los filisteos capturan el arca, se la llevan como botín, se la llevan para ellos, les vienen una serie de problemas. Cuando capturan el arca, es muy bonito que leáis luego el capítulo 4, 5, 6 y 7 de 1 de Samuel para que entendáis todo esto. Los filisteos tienen una batalla con Israel, les ganan. Israel se pregunta, bueno, ¿por qué el Señor nos ha herido hoy delante de los filisteos? Vamos a traer de Silo el arca del pacto de Jehová. Estoy en el versículo 3 del capítulo 4. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló, ¿no? Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo. Ya habían vencido Israel. Y ahora resulta que porque está allí el arca, dice que tienen miedo. Porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon por los filisteos e Israel fue vencido. Se supone que debe ser al revés, ¿no? Pelearon por los filisteos y los filisteos fueron vencidos. Porque estaba allí el arca, ¿no? Estaba el arca en medio de ellos. Estaba la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Por qué? ¿Qué ha fallado? ¿Qué ha salido mal? Versículo 11. El arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando vienen y le dan a Elí la noticia de que sus hijos habían muerto, de que su nuera también por la noticia que habían recibido, versículo 18, aconteció que cuando él, versículo 17, el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Aquí ya a mí me hubiera dado un patatús, me hubiera caído muerto. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, no de los hijos, Ofni y Finés, sino cuando hizo mención del arca de Dios,
Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había jugado en Israel 40 años. Y luego la mujer de Finés, la nuera de Elí, pues también dio a luz un hijo y le puso de nombre Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. ¿Qué ha salido mal? El arca, que es la presencia de Dios. Hemos sido vencidos, traemos el arca para que nos proteja. ¿Qué ha salido mal? Que no es un buen plan, igual que hizo David. Todo va bien, como hizo David. Pero ¿qué ha salido mal? Capítulo 5 tenéis el relato de cómo los filisteos se llevan el arca, de qué es lo que ocurre allí con el arca. A partir del versículo 4, resulta que la imagen de Dagón, el dios de ellos, pues había caído postrada en tierra delante del arca, lo levantan un día, al día siguiente ocurre lo mismo. Total, que aquello estaba produciendo mucho descontrol en Gat, ¿no? En Asdod, perdón. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los filisteos tiemblan ante todo lo que estaba ocurriendo. Versículo 11, enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. No era el lugar del arca de Dios, no era el sitio del arca de Dios. Y ocurre todo aquello que ocurre, ¿no? Entonces los filisteos, capítulo 6, devuelven el arca. ¿Os fijáis conmigo cómo transportaron el arca? Versículo 7. Haced pues ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice? Un carro nuevo. ¿Os suena esto a algo? A lo que hizo David. Vamos a transportarla ¿a dónde? En un carro nuevo. Y tomar luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. David no puso vacas, puso bueyes, ¿no? Pero los filisteos colocan allí el arca, colocan a los bueyes, le dan 2 azotes a las vacas, le dan 2 azotes a la vaca para que circulen solitas y se vayan hacia Israel. Y me da la impresión a mí, hermanos y hermanas, de que Israel había caído en la superstición de que por tener el arca las cosas le iban a ir mejor. De que vamos a traer el arca para que Dios nos proteja. Pero no era el método de Dios. Habían caído en la superstición. Y nosotros, hermanos, lamentablemente caemos también muchas veces en supersticiones. En supersticiones del tipo: ¿qué instrumentos se usan en la iglesia? Si se puede usar si no se puede usar, si el otro no se usa, si sí se usa. Y hay iglesias que tienen unas peloteras por este tema que es impresionante, ¿no? Si se altera la liturgia, no, es que primero es el himno, después los cánticos, después este se hace de pie, este se hace sentado, este se hace de esta manera, este se hace de la otra. Y como alteremos nuestra liturgia, ya las cosas no están yendo bien. Ya hay problemas por todos lados, ¿no? Si el banco se coloca aquí, si se coloca así, si se coloca para atrás, si se coloca para adelante, si se pone de esta manera, si se pone en círculo, si no se pone en círculo. Y empezamos a crear supersticiones de que si todo está conforme ha estado toda la vida, todo está mejor. Dios está allí. Pero como alteres 4 cosas, Dios ya no está. Aquí no es así, no funciona así. Estamos alterando la santidad de Dios. Y hacemos de estas cosas, de si se toca la guitarra, si no se toca, si la guitarra debe ser española o acústica, o debe ser eléctrica. No, la eléctrica no, que suena muy fuerte. Bueno, entonces ponemos, no, la acústica tampoco, porque suena muy country. Vamos a poner la española. Bueno, la española sí, pero que no lleve mucho ritmo. Y empezamos a darle vuelta a estas cosas. Quizá a vosotros cause risa, pero a otras iglesias no están causando ninguna risa. Pero son los problemas que tenemos entre nosotros. De qué se toca, qué no se toca, cómo se pone el banco, cómo no se pone el banco, cómo se hace la mesa, si se pone así, si se pone asado, si vasitos, si copa. Y estamos peleando por eso, estamos preocupándonos, porque esas son las cosas que nos dan vida. Hace poco
hablaba con varias personas que tenían un ministerio en su iglesia, tenían un ministerio de la danza, ¿no? Entonces son unas chicas que llevan una especie de unas túnicas que llevan, que hacen así, que hacen asado, y que bailan y que tal. Y toda la gente, y luego la alabanza, mucha alabanza, tal. Y luego lo dedicaron a la palabra por 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Insignificante para todo lo que se había hecho antes, ¿no? Y yo le decía a esta persona, digo, si te quitaran el ministerio de la danza, si te quitaran los instrumentos que no pudieras cantar, si te apagaran las luces porque el gobierno te lo prohíbe, si te quitaran todo eso, al final, ¿qué te quedaría? ¿Qué te quedaría? ¿Te quedaría el Señor? ¿Te quedaría su presencia dentro de ti? O si te quitan todo eso, has perdido tu vida cristiana. ¿Entendéis esto? ¿Por dónde voy? Si me quitan todo eso, hay gente que si le quitan todo eso pierde la vida cristiana, pierde el gozo de la vida cristiana. Y se enfadan y ya no están a gusto en el culto, y aquí ya no está la presencia del Señor, al Señor no le gusta así, y definimos nosotros qué es lo que le gusta al Señor y qué es lo que no le gusta. Y me da la impresión de que los filisteos hicieron las cosas mejor que la hizo David. Porque al fin y al cabo los filisteos pusieron a ver, mira, que no lo queremos hacer nosotros, que tiren las vacas por donde tengan que tirar y que Dios las ampare, pero no queremos el arca de Dios entre nosotros. Y David hizo las cosas peor. Y ese fue el estrepitoso fracaso del proyecto de David. Y fue una dolorosa lección que David, Uza más todavía, y la familia de Uza, entiendo más, tuvieron que pagar, porque debieron de aprender que las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, no a la manera de David, no a la manera de Uza, no a la manera de poner un carro nuevo, no a la manera de poner unos bueyes que la lleven, no a la manera que ellos habían ideado de hacer una procesión con miles y miles de personas. No, era la manera de Dios. Y como no era la manera de Dios, tuvieron que aprender esa lección. Y hermanos, nuestras intenciones, por muy buenas que sean, por muy interesantes que sean, por muy atractivas que sean, si no son bíblicas, no sirven absolutamente de nada. O sí sirven de algo, para ponernos en peligro de muerte a nosotros. Igual que tuvo que morir Uza por tocar el arca del Señor con una buena intención. Mira que el arca no se cayera. El arca no se puede caer, porque se estropea, se rompe el oro, se va a destrozar. Yo lo había hecho con una mano a Dios. Y Dios dijo que el arca no se podía tocar. Y si no se puede tocar, no se puede tocar aunque se caiga. Y nosotros tenemos también muchas veces muy buenas intenciones, pero por muy buenas que sean, si no son bíblicas, no sirven nada más que para ponernos en peligro de muerte. ¿Por qué Dios exige tanto? ¿Por qué Dios le pide las cosas así? ¿Por qué Dios es tan dramático en eso? Si se va a caer el arca, ¿qué más da que Uza extienda la mano? Si la voy a sujetar, si voy a hacer un bien. Éxodo capítulo 30. Mirad, Dios tiene una serie de exigencias. A la hora de hacer el aceite de la unción que van a usar para ungir a los sacerdotes, en 30-30. Entonces hay que hacer un aceite. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y lo consagrarán para que sean mis sacerdotes. Bien, aquí todo bien, ¿no? Hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte, el estacte era una gota de resina, toma también caparazón
de moluscos y gálbano. Le dicen, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca uséis la fórmula para elaborar incienso para vosotros. Es decir, tú no puedes llegar a decir, bueno, este incienso, ¿cómo lo ha dicho el Señor que hay que hacerlo? Bueno, pues este incienso hay que ponerle gotas de resina, caparazón de molusco, gálbano, una sal, hay que molerlo muy bien, hay que hacerlo muy finito, pues me voy a hacer uno para mí también, para tener yo en mi casa. Dice el Señor, eso me da. Este incienso, la manera de hacer el incienso así, esa fórmula está reservada para el Señor. Y debería tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para uso propio, será excluido de la comunidad. Como dirían los hermanos argentinos. ¿Qué más da? Si es incienso, si es gotas de resina, si son caparazón de molusco de arábano, ¿qué más da? Que yo también lo voy a mezclar en mi casa para tener mi incienso en mi casa, para que huela bien. Dice Dios, que no. Que el incienso así, hecho así, de esta manera, como yo lo estoy ordenando, tú no puedes tener uno igual en tu casa. Esto es mío, es sumamente santo. Y tú podrás tener otro con menos gotas de resina, con menos sal, con menos cal, pero como ese, ninguno. Y muchas veces juzgamos la calidad de la adoración dependiendo de cómo hayamos disfrutado nosotros. Salimos del culto, ¿qué buen culto hemos tenido hoy? ¿Por qué? ¿Has visto qué alabanza hemos tenido? ¿Has visto que? Pero es que a mí me da igual, es que si hemos tocado bien, si hemos cantado bien, si hemos tenido más canciones, menos canciones, si más himnos, si menos himnos, si hemos metido un himno en medio de si hemos hecho un popurrí, que eso que da igual, que las canciones no son para mí, no son para nosotros. ¿Entendemos? Cuando venimos a alabar al Señor, no es para que nosotros digamos después del culto, oye, ¿qué culto más bonito hemos tenido? ¿Has visto qué alabanzas más bonitas? Que no es para ti, que el que tiene que decir que ha sido bonita es el Señor, que es para Él. ¿Entendemos esto? Que es para Él, que la calidad del culto no depende de cómo yo haya disfrutado de la alabanza, que yo no tengo que disfrutar de la alabanza, tengo que disfrutar porque estoy alabando al Señor, eso sí, pero no de la alabanza en sí, que eso es para el Señor. Y no nos damos cuenta de que la grandeza y la santidad de Dios están mucho más lejos que simplemente las canciones que cantamos. Que no porque estemos aquí salgamos muy llenos de la alabanza, como yo no lo aquí, pero en otros sitios, he salido lleno de la alabanza. Pero si tú no tienes que llenarte de ninguna alabanza, si el que tiene que llenarse de alabanza es el Señor, si se puede usar ese término, yo también. Al fin y al cabo, hermanos, esto era cuestión de obediencia. Lo que tenía que hacer David era obedecer, que el arca se llevaba de una manera, que era con unas varas que había que ponerle y llevarla sobre el hombro y que tienen que llevar a los levitas, que no había que darle más vueltas, que eso era lo que había que hacer, pero no lo hicieron. Dice Pablo, nosotros procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás. Dice, y servimos con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Y la lección que aprendió David fue que el arca había que llevarla de una manera determinada. Ya que estamos cerquita, nos vamos para acabar al segundo libro de Samuel, al capítulo 6, para ver finalmente que David entendió que el arca había que llevarla de una manera, porque la ley del Señor así lo decía. Esto lo tenéis también en 1 de Crónicas, capítulo 15, y trasladan el arca, y la trasladan de manera correcta. Llaman a los levitas, vienen los levitas, se colocan las varas sobre sus hombros y las llevan. Y las llevan ahora de esta manera. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, porque habían trasladado el arca a la casa de Obed-Edom,
y había sido bendecida y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Muy parecido al proyecto inicial de David, pero bien hecho ahora. Bien hecho. Y era que los levitas llevaban el arca. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. ¿Os acordáis quién era Mical? Mical era la hija de Saúl, que por cuestiones políticas la casó con David, pero ellos no querían estar juntos. Entonces Mical hizo que David escapara por una ventana de la casa. Se fue, el hombre no estuvo ni un día casado, fue visto y no visto. Se fue, Mical lo despidió porque no querían estar juntos. Mical lo despidió. Mical después fue obligada a casarse con otro hombre y después luego de nuevo con David, ¿no? Bueno, dice que, a ver, me perdí, versículo 16. Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne, o una torta de dátiles y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: cuán honrado, imagínate el tonillo de Mical, ¿no? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical le reprocha a David los detalles de la celebración. Estaba Mical más pendiente de los detalles que de la celebración en sí. Un aguafiestas. Aguafiestas. Porque después de hacer todo aquello, por fin hacerlo bien. Por fin hacerlo bien. Está todo el pueblo disfrutando, comiendo pan, comiendo carne, comiendo torta de pasas, comiendo dátiles, comiendo de todo. Habiendo hecho una fiesta por fin bien hecha, habiendo ofrecido holocausto y ofrenda de paz, ella se fija en que David venía danzando delante del arca. No se podía fijar en toda la demás, se fijó en que David venía danzando delante del arca y que había quedado humillado delante de las doncellas. Ha quedado como un cualquiera, le dice. A ver, el bagaje y el trasfondo psicológico de Mical, hasta cierto punto, se puede entender. Su padre muerto en batalla, 2 hermanos suyos muertos en batalla, obligada a casarse con David, obligada a casarse con otro hombre llamado Paltiel, después vuelta a casarse con David. Para David era una cosa más, entre tantas que tenía. Después a un hermano también lo asesinan a traición. La mujer llevaba un bagaje que tú dices, si dijo eso poco dijo, ¿no? Pero fue la aguafiestas de esta celebración. Fue la que metió la pata hasta el fondo, porque estaba amargada. Y no quería que David se pusiera de esa manera, pero no se fijó en la fiesta en sí, se fijó en David que venía danzando delante de la... Se fijó en ese detalle entre todo lo que había. No dijo que bien los holocaustos, que bien las ofrendas, que bien que el pueblo ha comido, que bien que el pueblo ha celebrado, que bien que el pueblo estaba cantando, que bien que toda la multitud de Israel como mujer estaba gozosa. No, eso no servía. Era David a quien había que prestarle atención porque venía danzando delante del arca. Y había quedado mal delante de la gente. ¿Sabéis que la amargura nos ciega de disfrutar de Dios? El estar amargado
nos ciega el entendimiento para comprender quién es Dios y cómo podemos disfrutar de Él. La diferencia entre la amargura y el gozo es la capacidad de saberse perdonado y de saber dejar libres a los demás y perdonarles cuando hayan caído. Mical no dejó libre a David. Lo quería atar en su concepto de lo que era el decoro. Y el decoro era que David era el rey, no podía estar danzando nada más que con un efod de lino, con una túnica cortita, enseñando las piernas y con libertad para danzar, ¿no? Eso no, David, eso a ti no te pega, David ha quedado en ridículo, David eres un indecoroso, David eres un cualquiera. Porque estaba amargado, y la amargura muchas veces, hermanos, no nos permite disfrutar de la cosa del Señor. Todo se trata de obedecer a Dios o de pagar las consecuencias de no obedecer. David en un momento no obedeció al Señor y pagaron las consecuencias. Más Uza que David, pero David también tuvo que aprender una lamentable y dolorosa lección. Así que, hermanos, en nuestra vida todo se trata de obedecer a Dios y decir, voy a decir o voy a hacer lo que dice la palabra que tengo que hacer, o de amargarme toda la vida, vivir como Mical, fijándome en detalles para ver si ese detalle está mejor, si está peor, me estoy perdiendo todo el panorama. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a ser obedientes, obedientes a su palabra, obedientes a lo que Él nos pide y a obedecerle en todo momento y a dejar que su santidad inunde nuestra vida para que realmente entendamos en qué consiste la santidad de Dios y podamos alabarle correctamente. Que así sea.